Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 19 de julio. Estamos en la semana 15ª del tiempo ordinario. El evangelio del día de hoy es Mateo 11, 25 al 27. Es un evangelio que hemos vivido en la liturgia pues recientemente, tanto en el domingo, cuando lo leímos, como en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Es un evangelio muy repetido. Pero por repetido no podemos decir, bueno, ya me lo sé y ya no me va a decir nada nuevo. La palabra de Dios es siempre viva y eficaz, y siempre nueva. Y por tanto siempre quedan lados, aristas, momentos que uno no ha descubierto del todo, ¿eh? Y por eso es importante ponerse siempre con esa actitud de apertura, de ser buena tierra que acoge la palabra de Dios, como se nos decía este domingo pasado. Las personas sencillas, las de corazón humilde, son las que saben entender los signos de la cercanía de Dios. Lo afirma Jesús, por una parte, dolorido, y por otro, lleno de alegría. Dolorido porque ay de ti, que se te han dado tantas oportunidades, y no. Y lleno de alegría porque ante el Padre bendice y se llena de alegría por la gente sencilla y humilde. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia esta convicción? A Dios no lo descubren los sabios y los poderosos, porque están demasiado llenos de sí mismos, sino los débiles, los que tienen un corazón sin demasiadas complicaciones. Entre estas cosas que no entienden los sabios está, sobre todo, quién es Jesús y quién es el Padre. Pero la presencia de Jesús en nuestra historia solo la alcanzan a conocer los sencillos, aquellos a los que Dios se lo revela. En el Evangelio podemos constatar continuamente este hecho. Cuando nació Jesús en Belén, le acogieron María y José, sus padres, una humilde pareja de jóvenes judíos, también los pastores, los magos de tierras lejanas, y los ancianos Simeón y Ana, los sabios y entendidos, las autoridades civiles y religiosas, no lo recibieron. A lo largo de su vida se repite la escena. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, que dice San Juan, ¿no? La gente del pueblo alaba a Dios porque comprenden que Jesús solo puede hacer lo que hace si viene de Dios, mientras que los letrados y los fariseos buscan mil excusas no solo para no creer, sino para poner obstáculos en la rueda, ¿no? La pregunta vale para nosotros. ¿Somos humildes, sencillos, conscientes de que necesitamos siempre la salvación de Dios? ¿O más bien retorcidos y pagados de nosotros mismos, sabios y entendidos, que no necesitamos preguntar porque lo sabemos todo, creemos que lo sabemos todo, que no necesitamos pedir porque lo tenemos todo? ¿Cuántas veces la gente sencilla ha llegado a comprender con serenidad gozosa los planes de Dios y los acepta en su vida, mientras que nosotros podemos perdernos en teologías y razonamientos? La oración de los sencillos es más entrañable y seguramente llega más al corazón de Dios que nuestros discursos eruditos de especialistas. Nos convendría a todos tener unos ojos de niño, un corazón más humilde, unos caminos menos retorcidos en nuestro trato con las personas y sobre todo con Dios, y saberles agradecer a Dios y a los demás tantos dones como nos hacen, siguiendo el estilo de Jesús, el de María su madre, que alabó a Dios porque había puesto los ojos en la humildad de su sierva, como dice el Magnífica. ¿Cuáles son estas cosas que el Padre ha revelado a la gente sencilla? Parece que Jesús se refiere al mensaje del reino, que encuentra buena acogida entre los que son como niños, mientras que los sabios y entendidos se resisten con todas sus fuerzas. Una cosa es aprender dogmas y saber construir discursos teológicos,
y otra muy diferente es captar la esencia del Evangelio. De hecho, el buen teólogo, el buen sabio, es humilde, es sencillo, porque de lo que conoce o intuye conocer de Dios, sabe que le queda mucho por hacer. Por ejemplo, Benedicto XVI, el Papa Joseph Ratzinger, qué humilde, qué sencillo, qué gran sabio, ¿no? Qué gran sabio. Precisamente por eso. Según Jesús, quienes se encuentran verdaderamente capacitados para acoger la revelación son aquellas personas que se saben pequeñas y que seguramente por ello hablan poco y escuchan mucho, y lo escuchan con alegría la buena noticia que se les ofrece. Aquello que decimos siempre, ¿no? Dios nos ha dado una lengua para hablar, pero dos orejas para oír. Que seamos capaces de oír y de ver la acción de Dios, Dios que está pasando, que está actuando. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de Santa Áurea, virgen y mártir, en Córdoba, en la región hispánica de Andalucía. Santa Áurea, virgen, hermana de los santos mártires Adolfo y Juan, que en una de las persecuciones bajo los musulmanes, llevada ante el juez, primero negó asustada la fe, pero arrepentida de inmediato, se presentó al mismo magistrado y repetido el juicio se mantuvo firme, con lo que superó al enemigo, al demonio, en un nuevo combate con la efusión de su sangre. Santa Áurea, cuya memoria ha sido siempre célebre en la ciudad de Córdoba, que fue el terreno donde dio pruebas de su eminente virtud y de su heroica constancia. Fue hija de progenitores naturales de Sevilla, descendientes por parte de padre de las más esclarecida sangre de los moros, que por entonces se hallaban dueños del precioso terreno de la provincia de Andalucía. Tuvo por hermanos a San Adolfo y a San Juan, dos insignes mártires de Jesucristo, y por madre a Artemia, matrona distinguidísima, más por la religión y por la piedad cristiana en que fue educada que por la nobleza de su prosapia. Retiróse ésta, habiendo muerto su marido, al monasterio de Santa María de Cuteclara, uno de los que florecían en el territorio de Córdoba, en fervor de la observancia religiosa, donde por su singular virtud y por sus extraordinarios talentos mereció que se le encargase el gobierno y la dirección de aquella célebre comunidad. Llevó consigo a su hija Áurea, a quien había instruido desde sus tiernos años en la religión cristiana, como lo hizo con sus hermanos, a pesar de la contraria secta que profesaba su padre. Vivió Áurea más de 30 años en aquel monasterio, haciendo grandes progresos en la virtud bajo la enseñanza de su Santa Madre, en la que siempre tuvo un despertador continuo que la incitaba a que aspirase a la cumbre de la más alta perfección, pero sin ocultar su fe a la vista de los moros, de los que podía recelarse por atraer de ellos su descendencia, o porque tal vez, como a tal, pudieran acusarla de renegada, bien que como era tan conocida su nobleza y tenía deudos tan poderosos en Córdoba, entre ellos el mismo juez árabe, no se atrevió alguna a delatarla. No procedieron así los parientes que tenía la santa en Sevilla, los que habiendo entendido la profesión de Áurea, se dirigieron al monasterio para enterarse de la verdad y poner el remedio que ellos pensaban. Hubieron gran sentimiento cuando la vieron cristiana. Procuraron persuadirla a que mudase de religión, manifestándole que denegara de su ilustre sangre en haber abandonado la ley que siguieron todos sus progenitores, fieles observantes de la secta de Mahoma. Valiéronse de cuantos medios pudo sugerirles el amor y el enojo, a fin de separarla de su propósito, pero desesperados de poderla reducir, la delataron ante el magistrado agareno, rogándole que la aconsejase primero como deuda y, cuando no bastase, hiciese los verdaderos oficios de juez. Despachó al instante el juez ministros de su confianza para que trajesen a la ilustre Virgen a su presencia,
y disimulado por entonces su enojo, le habló en términos tan halagüeños y tan afables que, dejándose llevar Áurea, o bien por la flaqueza de su sexo, bueno, no sé por qué dicen esto, o bien por la idea de disimular su fe, lo que no era lícito ni permitido a los cristianos, en caso semejante, dio palabra a los suyos de que haría cuanto deseaban, por cuya respuesta los unos se volvieron a servirla llenos de placer por el feliz éxito del negocio que les trajo a Córdoba, y el juez, satisfecho con la promesa, la dejó ir libre para que obrase según su palabra. Pero recapacitó Áurea sobre aquel hecho impropio del carácter de los verdaderos fieles, y no atreviéndose a volver al monasterio por el rubor y por la vergüenza que le causó una acción tan infame, se retiró a una casa que debió de ser de alguno de sus deudos cristianos, donde, arrepentida de su fingimiento, pidió al Señor perdón de su pecado, anegada en tiernas lágrimas. Sentía el enemigo de la salvación el doloroso arrepentimiento de Áurea, y pareciéndole que ninguna otra cosa podía contribuir a separarla de su propósito como amarla por segunda vez el mismo lazo en que cayó la primera, despertó en esta perversa intención la curiosidad de algunos moros que observaban la vida de la ilustre Virgen. Fue llevada ante el juez y allí dio testimonio de su fe. Quedó confuso el juez a la vista de la maravillosa constancia de Áurea, y no pudiendo contener la indignación dentro del pecho, mandó ponerla en una dura prisión, y no satisfecho con aquel castigo, dio orden para que la arrojasen los moros, después de haberla decapitado, al río Guadalquivir, con el perverso intento de que los cristianos no pudiesen tributarle los honores que acostumbraban a los ilustres mártires. Bueno, lo cierto es que nada más lejos, porque realmente su ejemplo y su testimonio pues ha perdurado con los siglos. Y ahí está la Iglesia de Córdoba, que la considera una de sus vírgenes, de sus mártires más entregados, ¿no? Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Áurea. Muchas felicidades a las que llevan su nombre. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.